Pues muchas gracias a todos. Les agradecemos que el día de hoy nos acompañen. Hoy queremos que este espacio sea un espacio para ustedes. La idea de este conversatorio es poder abrir el debate, la opinión, la plática, que estos temas se rompan los tabúes, que podamos platicar como si estuviéramos en casa, en un lugar donde se sientan ustedes confortables, seguros, que puedan tener este ambiente en el cual haya tolerancia, respeto, comprensión. Finalmente aquí todos somos compañeros de vida, todos somos compañeros de vida, algunos más cercanos, otros más lejanos, algunos por un tiempo, otros por más tiempo, algunos más significativos para nosotros con vínculos emocionales y otros nada más de pasadita, ¿vale? Pero siéntanse en este lugar tranquilos y seguros para que puedan hacerlo. Finalmente este conversatorio pues lo hacemos todos. Nos presentamos con ustedes. ¿Quiénes somos? Nosotros somos Dúo Fundación Tanatológica. Como decía en un inicio, Rosario y yo, un servidor, somos fundadores de Dúo, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos? Somos una organización comprometida con el acompañamiento tanatológico, psicológico y emocional. ¿Para quiénes? Para todas aquellas personas que estén atravesando por algunas pérdidas, cambios o procesos de duelo a través de la muerte o una pérdida significativa. ¿Qué es lo que queremos ofrecer nosotros como fundación? Lo que queremos ofrecer a ustedes como fundación es información. ¿Qué es la tanatología? ¿Qué es el duelo? ¿No? Palabras que a lo mejor suenan cotidianamente o en momentos cuando aparece cierta pérdida significativa, pero que en el día a día van también teniendo cierta repercusión entre nosotros, ¿vale? Formación, queremos formar a gente también. Mucha parte de la tanatología tiene que ver con gente voluntaria, ¿no? Gente de buen corazón que quiere ayudar a las demás personas en hospitales, ¿no? En asilos, en hospicios, pero al final del día, ¿no? Se requiere cierta preparación para poderlo hacer de la mejor manera. Nosotros también queremos formar a gente, no solo en la parte voluntaria de querer servir y ayudar a los demás, sino con conocimiento, con base, con técnicas, con estrategias que les puedan ayudar también. Y finalmente, pues, una asesoría profesional. La tanatología muchas veces se demerita, pero son profesionales igual que los psicólogos, que los médicos, tienen su importancia. Y aquí es donde también nosotros queremos intervenir. ¿Con qué enfoque? Con un enfoque humano. Un enfoque humano. Ustedes tienen un cafetito donde tienen su nombre. Aquí las personas todos tenemos dignidad. Todos tenemos dignidad. Somos personas dignas por lo que somos, ¿vale? Entonces, es un enfoque humano para toda la persona que se acerca a la fundación. Antes que nada, es una persona con dignidad. Un enfoque también que queremos llevar empático, ¿no? Muchos de nosotros que atravesamos un proceso de duelo, de pérdida, lo primero que escuchamos allá afuera es: qué exagerado eres, ¿no? Ya pasa, no es para tanto, ya lo perdido y no se va a repetir hacia adelante. Sin embargo, el único que sabe cuánto pesa la mochila es el que lo trae cargando. Entonces, un enfoque empático y sobre todo multidisciplinario. Queremos crear una red de apoyo de profesionales que ayuden en diferentes procesos. Cuando hay alguna pérdida, ya sea de pareja, de muerte, hay diferentes profesionales que intervienen en ese proceso, desde psicólogos, paliativistas, médicos, abogados, trabajadores sociales, ¿no? Tanatólogos como nosotros. Entonces, lo que queremos es tener ese enfoque multidisciplinario, ¿vale? Ahorita les vamos a dar unas indicaciones de cómo llevar a cabo este conversatorio para que podamos participar todos en la red. Pero les reitero, siéntanse libres de poderse expresar, siéntanse seguros, ¿no? Estamos en un espacio libre y seguro, ¿vale? La idea de este conversatorio es que lo construyamos todos en conjunto, como lo comentaba Iván.
Por favor, una de las reglas que es necesario es levantar la mano para participar, para poder pasarles el micrófono y escucharlos. Si no, queda como muy suelto y hablar simultáneamente se vuelve muy complicado y entonces ya no nos respetamos entre todos, porque lo que yo digo es tan importante como el que dice junto. Es importante que tengamos tolerancia, comprensión y respeto. ¿Qué significa? Nosotros podemos tener una creencia de la muerte, de qué pasa después, pero mi compañero de enfrente quizá piense diferente. Acá no se trata de convencer al otro y hacer un debate de quién tiene la razón, sino generar un espacio de tolerancia, de comprensión y empatía. Iván decía que muchas veces cuando estamos en un proceso de pérdida se minimiza o se exageran ciertas cosas. La idea es que acá le demos el valor que tiene y el valor lo tiene para mí y eso es suficiente. ¿De acuerdo? Respetar las opiniones expresadas, el uso del celular son las mismas reglas que aquí en la biblioteca, no se pueden tomar llamadas, obviamente si es necesario que salgan por algo pueden hacerlo, pero aquí en este espacio, por favor, quedan las mismas reglas que en la biblioteca, no se puede hacer uso del celular. Y el tiempo de participación lo vamos a tener. Y mándeme. Perdón. El tiempo de participación de cada uno vamos a estar buscando que sea libre, pero dado que somos muchos, tratar de que sea de 2 minutos. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa que quisieran ustedes anexar, sumar a las reglas que identifiquen que sea necesario? ¿Nada? Bueno, gracias. Empezamos. Pues vamos a empezar con el tema. El tema del día de hoy es la vida cambiante, término e inicio de ciclos. Durante estas 3 conversatorios que vamos a tener con ustedes van a escuchar regularmente la palabra tanatología, vamos a hablar de pérdidas, van a escuchar duelo, fases, proceso, palabras que a lo mejor para nosotros van a ser muy comunes, pero algunos van a tener ciertas dudas al respecto. ¿Vale? Entonces, aquí quisiera empezar directamente. Alguien que quisiera participar con nosotros. ¿Quién ha tenido una pérdida y qué pérdidas ha tenido? ¿Quién quisiera comentarnos brevemente? Puede ser la que ustedes tengan, puede ser las que ustedes recuerden. ¿Qué pérdida, señora Santa? Adelante. Y adelante. Permíteme 2 minutitos y 2 minutos. Adelante, señora Santa. Yo he tenido la pérdida de mi hija, que tenía 42 años. Hace 5 años ella murió. Y enseguida al año murió mi esposo. Entonces, pues para mí la pérdida más dolorosa ha sido la pérdida de mi hija. Porque yo la tengo todos los días en la mente. No puedo separarme de todos sus recuerdos, porque fue toda una vida con él. Y desgraciadamente su muerte fue muy dolorosa porque fue de cáncer. Entonces, no la voy a sacar de mi mente ni de mi corazón porque estuvo en mí. Entonces me ha sido difícil, pero en algunos momentos lo logro, pero desafortunadamente vuelvo a pensar y a pensar en que yo le hubiera dado más atención, lo mejor. Mis familiares alrededor me han dicho que le di todo, pero siempre me quedo con eso de que no fue suficiente. Y me dicen también que ya era su tiempo. Y yo digo, 42 años ya era su tiempo. Bueno, Dios me la dejó 42 años en mi vida de estar con ella. Pero no es consuelo. Gracias. Al contrario, gracias, señora Santa. Les agradecemos mucho y le agradezco mucho que nos compartas su pérdida. ¿Vale? Hay ciertos espacios dentro de lo que nosotros como fundación ofrecemos a la gente que se acerca con nosotros. Hay veces que nos sentimos incomprendidos en un proceso de duelo.
porque la gente que está a nuestro lado nos quiere ayudar de acuerdo a las herramientas que ellos tienen y de sus creencias. Sin embargo, hay veces que lo que escuchamos, en vez de ayudarnos, nos causa malestar, nos enoja, nos molesta. Es muy común cuando vamos nosotros a algún velorio, cuando asistimos a un lugar, la frase más común es: échale ganas, ¿no? Y para todos aquellos que están pasando por un proceso doloroso de duelo, esa palabra parece que exactamente no se usa. Entonces, dentro de estos procesos, ¿no? Y lo vamos siguiendo durante estos conversatorios, y al rato vamos a hacer un ejercicio para poder nosotros identificar, porque ahorita usted nos platicaba acerca de unas pérdidas que tienen que ver con la muerte, ¿no? Esposo e hijo. Pero hay otro tipo de pérdidas que también aparecen, y que si nosotros empezamos a analizar en nuestra historia de vida, hay algunas que ya hemos podido superar y otras que no, dependiendo. Pero sí hay ciertas estrategias y técnicas que nosotros podemos desarrollar dependiendo del tipo de pérdida que haya tenido. ¿Vale? Muchas gracias, señora Santa. Andrea, por favor. Gracias. Bueno, las pérdidas que voy a relatar también tienen que ver con la muerte. Este año ha sido particularmente intenso en ese sentido. Una compañera de la universidad se suicidó, y aunque no la conocía mucho, pues sí que fue un shock para todos los compañeros. Ella era muy joven, tenía 18 años. Por otro lado, fallecieron dos de las mejores amigas de mi mamá, que son pues prácticamente, bueno, eran como unas tías, ¿no? O sea, me conocieron toda la vida. Una de ellas llevaba un proceso de cáncer como de 20 años, entonces de alguna manera pues todos sabíamos que podía suceder. Y la otra, que era como la mejor amiga de ella, la hermana, murió a los pocos meses de manera súbita, y ella tenía un muy buen estado de salud, entonces realmente como muy sorpresivo. Y por otro lado, bueno, yo perdí a mi papá en el 2016, él tuvo un tumor en el cerebro, y pues también ese fue el proceso más difícil, ¿no?, que me ha tocado vivir. Gracias, Andrea. Fíjense que a veces es repentino lo que sucede, ¿no? Nos ponían los ejemplos, una compañerita de la universidad que falleció por suicidio, algo inesperado completamente, ¿no? Situaciones que, lo que decimos, si el día de ayer la vi, estuvo conmigo, ¿cómo es que el día de hoy ya no está? Nos cambia completamente. Pueden ser inclusive momentos traumáticos dentro de nuestra vida. Y ahí normalmente nosotros como fundación y como tanatólogos tenemos que entrar para poder ayudar a ustedes. ¿Vale? Hay una palabra que se repitió varias veces, tanto en lo que nos comentó Santa como Andrea, que quiere decir mi hija, mi esposo, mi amiga, ¿no? Mi papá. O sea, nosotros sentimos que nos pertenece. Y es donde empieza el concepto de pérdida. Para que nosotros perdamos algo, primero tenemos que sentir que es nuestro, que nos posee, que es nuestro. Porque si no, no tendríamos ese sentido de pérdida. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿A quién se le han perdido sus llaves? Por favor, levanten su mano. ¿Todavía usan llaves? A lo mejor hay algunos que no usan llaves. ¿Qué puede pasar cuando se te pierden las llaves? Te puedes demorar, ¿no? Te pueden pasar unos minutos, no puedes salir de la casa, buscas otras, un mercado donde lo tengas, pero se te pierden. Pasado el tiempo, ¿qué haces? Sacas otro juego de llaves, se reemplaza. Es una herramienta que te sirve para abrir la puerta. Y hasta ahí, ¿no? Ya no pasa nada más. Sin embargo, ¿qué pasa si en ese juego de llaves hay algo simbólico o importante que tenga ese juego de llaves, como un llavero que te regaló una abuelita y que se lo pasó a tu mamá y tu mamá te lo regaló a ti? ¿Qué pasa? Ya tiene un simbolismo.
Ya no solo es una herramienta, no es un juego de llaves, hay algo que vincula un objeto afectivo. Entonces, si se te pierden las llaves, las vas a reemplazar, pero no vas a reemplazar el llavero. Hay algo simbólico, significativo, que causa un dolor dentro de nosotros. ¿Cómo es que perdemos esas llaves? ¿Cómo es que no las cuido? ¿Cómo es que no tuve más cuidado? Entonces te das cuenta cómo cuando algo tiene significancia para cada uno de nosotros, el perderlo no solo es reemplazable, sino que se va algo de nosotros con ese objeto. ¿Vale? En la última plática se habla de qué pierdo cuando pierdo, ¿no? Entonces se va ese objeto, pero también se va y se desprende algo de nosotros, algo afectivo que yo había puesto en ese lugar. ¿Vale? Ahora, rápido, ¿quiénes de aquí son papás o tienen hijos? No sé si alguna vez en algún centro comercial, en algún tianguis, en un lugar público, por unos segundos se les haya desaparecido su hijo. Así unos segundos. Que de repente estás aquí, volteas y ya no lo ves. ¿Qué se siente, por favor? ¿Qué se siente? Te tiemblan las piernitas, ¿no? Sientes que te desmayas, empiezas a voltear a todos lados. ¿Dónde está? Que hay algo ahí, hay una sensación, ¿no? Que empiezas a sentir una serie de emociones dentro de nosotros. Es una persona muy significativa, ¿vale? Vamos a dar la palabra y ahorita vamos a continuar con el tipo de pérdidas. Por favor, adelante. Víctor, por favor. Sí, estoy tomando nota de lo que nos menciona de que tenemos más apego para nos pertenece. Por ejemplo, tengo el caso de mi mamá, que tuvo cáncer de mama, que tuvo pérdida de un seno. Entonces el impacto que tuvo en ella pues fue fuerte y está en ese proceso aún pues digamos que de duelo. Pero también me llama la atención, por ejemplo, en mi casa, que al ser un miembro de mi cuerpo, yo tuve apendicitis, pues tuvieron que operarme, pero el duelo no fue el mismo. Estamos hablando del mismo escenario donde es parte del cuerpo, pero en mi caso la pérdida en ese sentido fue diferente porque yo sabía que me estaba haciendo mal. Entonces era o mi vida o que me lo quitaran. En el caso de ella, como pues es una parte muy sensible, lo vio como justo separación, pero no vio esa parte de que le podía hacer más daño dejarlo. Entonces lo menciono porque quizás no solo sea también el que me pertenece, sino el ver el beneficio, ¿no? A mí me benefició que me quitaran eso porque me iba a morir, ¿no? En el caso de ella, quizás no lo ha visto así y gracias a Dios ya lleva 5 años de ese evento. Entonces, creo que también hay otros puntos que ver. Gracias. Sí, dame un momentito. Y además, en esta pérdida tiene que ver con lo que simboliza lo que pierde. Porque el apéndice hoy no tiene una funcionalidad real en nuestro cuerpo. La verdad es que lo podemos desechar casi sin problema. Pero cuando hablamos de un miembro que es significativo como el seno, que tiene que ver con la maternidad, con la feminidad, con una carga emocional social, tiene un impacto diferente. Justo todo lo que estás mencionando, pero sumándole la parte simbólica. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Gracias, Víctor, por tu participación. Y bien lo dice, y esto nos da preámbulo a empezar a hablar de los diferentes tipos de pérdida. La Asociación Mexicana de Tanatología nos divide las pérdidas en 4 diferentes, ¿vale? Una de ellas son las relacionales, las pérdidas relacionales. Este tipo de pérdidas tienen que ver con las relaciones que tenemos interpersonales, ¿vale? Muchas de ellas pueden ser a través de la muerte de un ser querido, una separación, un divorcio, ¿vale? También una relación muy importante
tanto en la parte infantil como ahora es la parte de las mascotas, ¿no? Representa mucho de lo que tenemos en el día a día. Otro tipo de pérdida también que puede aparecer es un cambio de trabajo, cambio de escuela, cambia completamente tu entorno con las personas que te relacionas, y en algunas ocasiones, ahí pusimos como ejemplo el amor, ¿vale? Es una relación entre madre e hijo, ¿vale? Está la otra, que es las materiales, que tiene que ver con las cuestiones materiales. ¿Alguien aquí ha perdido algo material que haya sido muy importante para ustedes? Puede ser alguna casa. Mucha gente durante la pandemia perdió su negocio, lo que los sostenía económicamente. Puede ser un carro. Hay joyas que se heredan entre las familias y hay veces que las llegan a robar o que se las llegan a quitar en algún asalto. También simboliza mucho ese tipo de pérdida. Documentos importantes que tienen que ver con la escuela, con el trabajo, ¿vale? Todo eso también son pérdidas que podemos tener. Otro tipo de pérdidas que aparecen y que nos pone ahorita el ejemplo Víctor es el pérdida que tiene que ver con la salud, la pérdida de la salud, de nuestras propias capacidades de las personas. Conforme vamos avanzando, hay veces que ya el caminar se vuelve más lento, ¿no? Para aquellos que nos gustaba el deporte, no es lo mismo hacer deporte a los 15, 20, 25 años que a los 45, 50. Es muy diferente nuestra capacidad. Hay quienes sufren amputaciones por algún accidente de un brazo, de una pierna, alguna operación por enfermedad. Nos ponían el ejemplo de la amputación de un seno, puede ser un testículo, puede ser también en las mujeres la parte de la vagina, ¿no? Situaciones que se van apareciendo y que es bien importante que cada uno de nosotros la detectemos y veamos, ¿vale? Y hay otras que son abstractas, que tienen que ver con la situación abstracta, más con algo que nosotros concebimos, como puede ser la fe, ¿no? Pueden ser metas o proyectos que teníamos, todavía no tangibles, pero que íbamos caminando así, ¿vale? Entonces, voy a dar rápidamente la palabra, si nos permite, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera saber o preguntarles, primero que nada, ¿qué es duelo? Sí. ¿Cómo lo identifico? ¿Qué características tiene? Si únicamente se presenta cuando hay una pérdida o se presenta en diferentes partes de etapas de la vida, siendo joven, siendo infante o siendo adulto. Esa es la pregunta para empezar a identificar eso. Sí, muchas gracias. Duelo lo podemos describir como aquello que aparece, es un proceso de diferentes etapas y fases, y que se presenta cuando perdemos algo significativo, algo que es importante para nosotros. No toda pérdida provoca un duelo, solo aquellas que son significativas. Y tienen que ver con aquello que nosotros simbolizamos que queremos. Por lo que nos decía hace rato Rosario, tiene mucho que ver con aquello que es importante para nosotros. Puede aparecer cuando perdemos un ser querido, puede aparecer cuando perdemos un trabajo que es importante para nosotros de manera repentina, puede aparecer cuando también tenemos alguna amputación de algún miembro, ¿vale? Entonces el proceso de duelo no discrimina ni edad, ni sexo, ni posición social, ni creencia. Aparece cuando perdemos algo que para nosotros es significativamente. Y luego viene de la palabra dolo, que significa dolor, ¿vale? ¿Qué provoca en nosotros? Un dolor. Es un proceso adaptativo. El duelo no es una enfermedad, no es que estés enfermo, es un proceso adaptativo que afecta las áreas físicas, emocionales, mentales y espirituales, ¿vale? Y sociales también. Entonces, eso es lo que aparece cuando tenemos una pérdida significativa. No toda pérdida lleva al duelo, solo aquellos que nosotros tenemos un vínculo afectivo con lo que perdimos,
¿Vale? Gracias. Nos adelantamos un poquito en la respuesta porque tiene que ver con justamente pérdidas, cambios y ciclos. Acá nosotros empezamos con la pérdida porque es lo que es más significativo para mí. Tiene una carga emocional, una carga efectiva, sentimental y es válido en cualquier situación. Es decir, yo puedo, ya decía Ivonne, puedo perder una casa, puede ser tan importante para mí, o un carrito, o las llaves, o lo que sea que tenga esa carga. Es importante recordar, como lo hicimos al inicio en las reglas del compensatorio, respetar, porque el tiempo del duelo es personal. Algunos requerirán meses, otros pareciera que semanas, y otros incluso parece que años. Y muchas veces se minimiza diciendo, ay, ya tanto. Parece que ni le dolió, apenas son 2 semanas. Entonces, ahí sí es importante y reforzar, primero identificarme a mí. Vamos a partir siempre de mí. Eso es lo fundamental, porque voy a tener voces alrededor que pueden estarme señalando, juzgando, enjuiciando, criticando, etc. Pero si yo volteo a dejar de dolerme, de duelar, porque los demás me dicen, pueden ser duelos que se convierten en patológicos. Y lo importante es hacer lo que se tenga que hacer para ir adaptándonos. Una de las cosas que vamos viviendo son cambios. Acá estamos mencionando que los cambios es un proceso de transformación o transición que ocurre a lo largo de la vida. Todo el tiempo estamos cambiando. Hay muerte celular. Nosotros todos completos cambiamos cada 7 años. Nuestras células mueren y nosotros somos otros cada 7 años. Así, incluso tiene que ver con la numerología. En lo que ustedes crean, el 7 es muy simbólico, ¿no? Entonces, de ahí es que nosotros tenemos ciclos. Implica una situación, estado o etapa donde nosotros vamos transitando y requiere adaptación e incluso en unas ocasiones de definición. Salí de trabajar, ¿lo decidí yo o alguien lo decidió? Tengo una crisis de vida, perdí un seno, mis hijos se fueron, tengo un nido vacío, ¿cuál es mi sentido de vida? Ya no está mi hija y ahora la maternidad, dejo de ser mamá, etc. ¿Voy siendo clara? Si hay dudas, preguntas, alguien quiere nutrir, por favor, alce la mano. ¿Me ayudas con la que sigue, Iván? Acá también vamos a poder tener una clasificación o categorización de los tipos de cambio. Los voluntarios, ¿a qué les suena? ¿Quién quiere decir un ejemplo de un cambio voluntario? Por favor, Marcia, ¿me ayudas? Hacer ejercicio. Perfecto. ¿Qué estás cambiando? ¿Qué estás cambiando? Cuando haces ejercicio, ¿qué cambias? ¿Qué dejas y qué sumas? Dejo de ser, cambio mi mente. Ajá. Dejo las ideas que yo tenía respecto al ejercicio, Okay. Sumo salud y voluntad para hacer las cosas diferentes. Ese cambio es de creencias, donde yo identifico y qué quiero mejorar. Sí, es. Perfecto. ¿A qué le dices adiós? ¿De qué te despides con el ejercicio? Del sedentarismo, Por mala ejemplo. alimentación, falta de disciplina, Ajá. Pues prácticamente cosas tóxicas. ¿No? Exacto. Me estoy despidiendo de cosas no nutritivas que me hacen daño y le doy la bienvenida a cosas que me hacen bien, mental, emocionalmente. Muchas gracias. Un cambio involuntario, alguien que me quiera compartir. Cambio. Por favor, por favor. No sé si lo escucharon, pero hablaba sobre cambios de preparatoria, universidad, primaria, secundaria. Es decir, todos estos donde yo también puedo decir, ya no quiero estudiar. Y puedo ir o no ir a la escuela. Pareciera que tenemos que ir a todos, pero hay personas que dicen, no quiero. Y es voluntario. Tendrá implicaciones, tendrá costos. Por eso yo hacía este ejercicio de qué dejo. ¿A qué le digo adiós? Pero también aquí le digo bienvenido, porque si dejo de estudiar, pues bueno, me tendré que meter a trabajar y a lo mejor lo que yo quiero es buscar una estabilidad económica. Dame un segundo, señor Gerardo. Señor Javier.
Sí, cuando nos detectan una enfermedad y tenemos que empezar a modificar nuestros hábitos alimenticios, tomar pastillas, ya no toma azúcar, cosas así. Ese sería un involuntario, ¿no? ¿Y a qué está dejando con eso? Pues algunas preferencias de gustos, ¿no? Pudiera parecer que estoy dejando gustos. ¿Qué más? Pues quizá no la costumbre y modificando por mejores hábitos. Y también a la enfermedad. Le estamos diciendo a Dios que la enfermedad a través de hábitos. Por ejemplo, si no nos diagnosticaron diabetes, decido dejar de comer cantidades elevadas de azúcar o otro tipo de alimentos. Y le doy la bienvenida a la salud. Alrededor de nosotros no tenemos a veces tampoco facilidad, ¿no? Porque además la mercadotecnia nos dice, no te preocupes, tómate esto y ahí va a ser tu bismol. No te preocupes, ahorita en el buen fin, no pasa nada, endeúdate, ahí tienes créditos. No pasa nada, y la verdad es que sí pasa. Entonces, la invitación en este conversatorio es a tener conciencia, a hacernos cargo de nosotros. La verdad es que a veces lo damos mucho por hecho, pero cada acción, cada minuto estamos tomando decisiones. Que ustedes estén aquí hoy, escuchándonos, construyéndonos, es una decisión de bienestar, porque están haciendo una pausa para pensar en el duelo, en las pérdidas, en los cambios y en lo que seguimos hablando. ¿Alguien más haya levantado la mano? Por favor, Andrea. Bueno, mi mamá lleva muchos años con una enfermedad crónica y en el último año ha perdido su movilidad. Entonces, pues yo he visto cómo ella está perdiendo su independencia, está perdiendo, pues perdió muchísimo peso, entonces casi no tiene fuerza, perdió toda su fuerza, le cuesta mucho trabajo caminar y pues evidentemente todas las actividades que tienen con la movilidad, pues no las puede hacer. O sea, por ejemplo, no podría estar aquí casi porque no puede subir escaleras, ¿no? Y todo eso para ella ha sido pues un impacto muy fuerte y como que no termina de asimilar que tiene que vivir ese duelo. Y además es el duelo, pero es el cambio de vida y es resignificar cómo vivo ahora yo con este padecimiento, porque sí puedo vivir, porque sí se puede. El punto es cómo y qué hago yo para ello. Señor Gerardo, por favor, había alzado la mano. Le comentaba que cuando hay un terremoto, un evento sísmico, a todos nos cambia la vida. Porque digo, hay muertes, hay asesinados, se pierden las casas, se pierden las cosas, se destruye y todo hay un cambio tremendo. Claro. Hasta las relaciones de familia y todo. Ese es un cambio, como lo dice el nombre, de terremoto completo, lo social, lo familiar, lo económico, lo ambiental. Entonces nos tenemos que adaptar. La pandemia, no estamos tan lejos. Lo que nos pasó fue cómo vivimos o sobrevivimos a ello. Primero sobrevivir y después ya vivir. Pero ya no es sobreviviendo, sino ahora es cómo voy a vivir. Esos son los externos, donde no dependen de mí en lo más mínimo. Yo no tengo el control y siento que me agarra como una avalancha y que me lleva. Aquí el ejercicio es poder saber que sí puedo tomar yo el control de cómo reacciono frente a eso. Eso no lo puedo controlar. Los temblores, las pandemias no, pero sí puedo decidir si me apanico, si lloro, si grito, si golpeo, si hago ejercicio, cómo lo elaboro. Eso sí depende de mí. Y esa es una de las cosas que sí buscamos que hoy se lleven de este conversatorio. Lo que sí está en mí, lo pueda yo modificar. Y lo que no está en mí, lo entregue a las manos de quien confíe, no crea, ya sea Dios, la Virgen, la Madre Naturaleza, etc. Y están los otros cambios internos, que estos son como muy naturales y que los damos por hecho, pero que también incluso hay rituales de iniciación en los cambios de etapa, la fiesta de los 15 años, etc. Es decir, todos estos rituales también nos ayudan a hacer esta transición en los cambios internos, de maduración emocional, cambios de perspectiva, desarrollo espiritual y cambios de ciclo de vida. ¿Me ayudas con lo que sigue?
Gracias. Todo ello es un ciclo, ¿no? La película es de Rey León, dice el ciclo sin fin, porque se repite. Alguien con sus propias palabras que les gustaría decir que es un ciclo, que ustedes identifiquen cómo lo empezaron, qué pasó después y cómo concluyó. ¿Alguien que quiera participar? Por favor, señor. Gracias. Un ciclo es un círculo, ¿sí? Donde tiene un inicio y tiene un final. Entonces la vida, desde mi punto de vista, está llena de ciclos. Tenemos 24 horas donde hacemos todo un camino, desde que vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos a la comida, el sueño, todo. Asearnos, cambiarnos de ropa. Muchas gracias, señor Gerardo. Tenemos ciclos diarios, semanales, menstruales, ¿no? Como el de las mujeres, pero también mensuales, semestrales, anuales, es decir, todo el tiempo hay ciclos. Allá hablaban sobre qué pasa si no me quito la apéndice versus si mamá se tenía que hacer una cirugía. Es lo mismo, en los ciclos hay cosas que son positivas, pero hay unas cosas que se podrían interpretar como no positivas. Voy creciendo en la edad, voy madurando, pero también podría decir, sí, pero ya no puedo caminar, pero ya no puedo ver, ya no puedo escuchar. Eso es positivo. Van a unas cosas en decremento y otras van en incremento, porque yo les puedo asegurar que las personas de mayor edad tienen más sabiduría, tienen más experiencias, conocen más. No sé si alguno de ustedes les tocó, pero era que las abuelitas miraban y decían, esa muchachita no me cae bien, y le daban. ¿Cómo le hacían? ¿Quién sabe? Era una sabiduría. O las mamás también cuando les dicen, no, es que no te conviene esa chica, etcétera, pero traen esta sabiduría. ¿De acuerdo? Por favor. Sí, yo tengo una pregunta. ¿En qué medida se debe o no conocer los ciclos? Porque lo acabas de mencionar. Si yo estoy en los 50, seguramente ya entendí qué es la crisis de los 20, de los 30, etc., ¿no? Pero si yo estoy en los 30, yo desconozco ese tipo de situaciones. Y entonces, ¿en qué medida la experiencia de otros sí nos va a ayudar o no? Porque es algo como lo que introdujeron. Sí puedo yo ayudar a otro, pero tengo que estar capacitado para ayudar. Si no, pues mejor cierro la boca porque no vas a hacer nada. ¿Alguien le gustaría dar su punto de vista con respecto a esta pregunta que nos está haciendo Víctor? Según la pregunta, yo contestaría que depende de qué tan humildes son los que están abiertos a recibir un consejo. Y ya depende de la experiencia que nos tengan, pues lo vamos a tomar bien o lo vamos a tomar mal. Yo soy... Buenísimo, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Señor Gerardo? No, por favor. Buenas tardes. Pues yo pienso que, a lo que decía el señor, que estamos aquí porque necesitamos ayuda, de alguna u otra forma. Porque cada quien se va a acercar a un lugar donde pues, nos hablen de algo que buscamos, que es desconocido para nosotros. Y pues yo creo que estamos aquí. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera dar su punto de vista con respecto a esta pregunta? Por favor. Bueno, yo creo que, o sea, por un lado estoy de acuerdo de que con la edad pues se van obteniendo diferentes experiencias, pero también creo que pues cada vida es única y entonces hay procesos que a algunas personas les toca vivirlos antes, por ejemplo, la muerte de mi papá cuando era muy joven, pero hay otras personas que ni siquiera les toca vivir ese proceso, por ejemplo, mujeres que no han vivido un aborto, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que cada uno tiene una experiencia propia y que puede aportarle a los demás sin importar la edad que tenga, mientras, como decía también el compañero, pues el otro esté abierto y receptivo, ¿no? Como a compartir, a recibir esa experiencia que se comparte.
Muchas gracias por las participaciones. La verdad es que dijeron palabras clave. Primero parto desde mi experiencia, no desde el deber ser, tú debes de ser. Primero parto desde mi experiencia, lo que a mí me funciona, yo creo, mi experiencia, porque de esa manera no se vuelve ni autoritario ni impositivo. Segundo, disposición. ¿Qué tan abierto es que no te lo tomará o lo dejará? Si te, incluso va así, si te sirve, tómalo, si no, pues desecha. Y la otra es desde, hay etapas en que a lo mejor o procesos que ni siquiera compartimos porque, pues, si alguien no ha vivido un aborto, pues para que le platico a alguien de cómo se vive un aborto, ¿no? Por ejemplo, entonces también estar sensible. Y otro tip, por decirlo así, es que haya la demanda. Oye, ¿tú qué piensas? Y entonces ya hay una demanda, yo pregunto. Pero si ni siquiera hay una pregunta, pues entonces guardo mi distancia. Pero si sí me preguntan, pues por algo me están preguntando, porque quizás soy amiga, soy tía, soy pareja, soy mamá, soy alguien que esa persona está buscando, porque hay una respuesta. Y justamente decía, buscamos ayuda. ¿De acuerdo? Más o menos quedó la idea. Buenísimo, muchas gracias. Pues bueno, efectivamente los ciclos son así, tienen un inicio, se empieza casi siempre con expectativa, con esperanza, con gusto, con fervor, ¿no? De qué va a ser, con incertidumbre, ¿no? Tengo nerviositos, pero también después ya lo vamos conociendo, nos vamos adaptando, vamos viviendo ese ciclo y viene el cierre. Se termina. Y entonces ahí pudimos tener algunas veces pérdidas que sí nos generan duelo, hay pérdidas que no nos generan duelo, simplemente es cambiante y a lo que sigue. Y hay un cierre e inicio. Decíamos el ciclo del círculo, pero también lo podemos poner como espiral, porque nos agarramos de nuestras experiencias previas para dar el siguiente paso. No vamos como ciegos a tientas a ver con qué vamos, sino agarramos nuestra experiencia anterior. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto damos paso a un ejercicio que Iván les va a conducir para hacer la integración de estos procesos de cambio, pérdidas, duelos y demás. Bueno, ahorita les van a estar compartiendo un listón, ¿vale? Ahorita lo que se le da, les van a ir compartiendo un listón. Muchas veces nosotros, durante nuestro proceso de la vida, hemos tenido pérdidas. Algunas han sido más sencillas que otras, ¿vale? Algunas las hemos brincado, a lo mejor sin habernos dado cuenta, ¿no? Era una pérdida, no hubo un proceso de duelo, como veíamos hace rato. No todas las pérdidas nos llevan a un proceso de duelo. Ahorita les están compartiendo un listón. ¿Me pueden confirmar si ya todos tienen su listón, por favor? ¿Hay alguien que le haga falta listón? 3 personas, 4, por favor. ¿Quién no tiene listón? Levante su mano. ¿Quién no tiene para que le pasen uno? Muy bien. Faltan 2. Rosario, por favor. Ya todos tenemos listón. Muy bien. A través de este ejercicio lo que nos va a ayudar es identificar las pérdidas que hemos tenido, ¿no? Desde que éramos pequeños hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, les voy a pedir que tomen con su mano derecha la punta de listón, por favor, en un extremo, y vean ese listón, desde la punta hasta abajo, por favor. Este listón, el día de hoy, va a representar su vida en este ejercicio. ¿Cuántos años? 20, 30, 40, 50, 60, solo ustedes saben. Pero desde el día que fueron concebidos hasta el día de hoy, este listón representa su vida. Hay veces que pensamos que este listón debería ser así, como lo tenemos ahorita, liso. Pero hay veces que en la vida aparecen momentos que nos detenemos, como que no podemos continuar, como que nos detienen. ¿Han escuchado que a veces dicen que quisieran detener el mundo, ¿no? Que uno aparece ese dolor tan intenso por dentro,
Y no estamos hablando de un dolor físico, puede ser un dolor emocional. Y que vemos que aparece en esta parte de la vida, ¿vale? Yo durante la pandemia tuve la pérdida de un ser muy querido para mí, era mi hermana. Y en ese momento, en esta cuerda de la vida, apareció algo. Apareció un nudo. Apareció un nudo. Ese nudo no sabía yo lo que representaba, pero era una pérdida muy fuerte aquí en mi vida, ¿no? Entonces, en este ejercicio lo que les voy a hacer es que vamos a regresar en el tiempo. Vamos a ir a ese pequeño, esa pequeña, y yo les voy a ir comentando algunas pérdidas. Va a haber algunos nudos que son muy gruesos, muy complicados de desatar. Va a haber otros más sencillos, que no van a implicar a lo mejor mucho problema para desatarlos. Eso solo ustedes lo van a saber, dependiendo qué tan intenso haya sido esa pérdida con ustedes. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer ese viaje. ¿Les parece? Muy bien. Les pido que agarren su cuerda ahora con las dos manos. Y te voy a invitar a que recuerdes a esa pequeña niña, a ese pequeño niño, como tú tengas esa imagen. Trata de recordar cuando eras niño, cómo vestías, esa ropita, en qué lugar estabas y todo. Yo te voy a ir narrando y en tu propia experiencia de vida vas a ir haciendo esos nudos en ese listón. Qué tan gruesos, qué tan duros, qué tan delgados, qué tan suaves, solo tú lo vas a saber, dependiendo de tu propia historia de vida. Y en ese caminar de ese niño, a lo mejor lo primero que identificó fue un cambio de escuela. Pasó de un lugar a otro, dejó amiguitos, dejó maestros y cambió de lugar. Si para ti esa pérdida fue significativa, ve haciendo un nudo. Conforme fue pasando el tiempo, pasaron los años, había un animalito que lo esperaba en la casa. Pudo haber sido un perrito, un gatito, ¿no? Que llegaba a la casa y brincaba, su primer amigo, ese amiguito leal. Y a lo mejor ahí por primera vez conoció la muerte, supo lo que era la muerte. Si para ti esa pérdida es significativa de alguna mascota, de algún animalito que tuviste, ya sea de niño o de grande, haz ese nudo. ¿Qué tan difícil fue para ti esa pérdida? A lo mejor tuvo que crecer ese niño y tuvo que cambiar de hogar, cambió de casa. A lo mejor fue una casa más pequeña, más lejana, más grande, diferente. ¿Cómo fue para ti ese cambio de cambiar de casa? O más aún, creció y empezaron problemas en casa, papás empezaron a pelear, se tuvieron que separar y tuvo que ver que se fuera un miembro de la familia de la casa. Si tú tuviste esa pérdida, márcala en ese listón. ¿Cómo fue para ti esa pérdida? Si es que hubo esa pérdida para ti. Siguió creciendo ese niño que a lo mejor con el tiempo en algún momento vio que alguien se enfermó en la casa, que lo llevaban al hospital, que regresaba, y a lo mejor algún día lo único que viste fue una caja y una cama, y te preguntabas, ¿qué está pasando? Y a lo mejor no había quien te explicara, quien te dijera qué era lo que había ocurrido, pero tú veías a gente llorar a tu alrededor y te preguntabas, ¿qué ha sucedido? Si alguna vez tuviste alguna pérdida de un abuelito, de una abuelita, de alguien significativo en esa infancia, de una madrina, de un padrino, haz ese nudo ahí. Pero ve haciendo ese nudo para que veas
cuáles son esas pérdidas que has tenido significativamente. Solo tú lo sabes. Fuiste creciendo, ya dejaste de ser un niño, perdiste la inocencia. Solo tú sabes cuándo fue eso. A lo mejor te tocó trabajar de muy joven, ¿no? De muy pequeño, llevar las obligaciones a la casa. O cambiaste de la primaria a la secundaria, fue algo distinto para ti. Apareció el primer amor, el primer chico, la primera chica que te llamó la atención. Pero solo fue por un instante, por un momento, y también hubo una pérdida de ti, para ti. Ve marcándolo en ese listón, esa pérdida. Pasaron los años y ya la concepción de la muerte era diferente. Ya sabías que en algún otro momento podía aparecer la muerte. Y a lo mejor empezó a aparecer otros momentos. A lo mejor tú como mujercita te embarazaste muy joven. Tuviste que tomar la responsabilidad de una familia. Tuviste que dejar a un lado metas, proyectos que tenías para hacerte responsable en ese momento de lo que venía. Y tuviste que dejar a un lado todas esas metas y esos sueños. Si te identificas con eso, ve haciendo ese nudo también. Fuiste creciendo, pasaste de adolescente a joven. A lo mejor empezaste a formar una familia, tuviste una pareja. Los primeros años fueron bonitos y después se volvieron complicados. Ya no hubo entendimiento. Tuvo que haber una separación de ese matrimonio, de esa persona que a lo mejor tú pensabas que iba a estar contigo el resto de tu vida. Si tuviste esa pérdida, haz ese nudo ahí en tu lista. ¿Vale? Pasaron los años y la muerte se volvió más cercana. A lo mejor empezaste a ver muertes más cercanas de tíos, de gente conocida, de familiares, la muerte de un padre, de una madre. La enfermedad llegó a casa, te tocó ser el cuidador de esa persona, la tenías que llevar al hospital, ver por sus medicinas, estar cerca de ellos. Si te identificas con eso, ve marcando en ese listón también. Fueron pasando el tiempo, los años, y a lo mejor te diste cuenta que tus capacidades ya eran diferentes, ya no eran las que tenías. A lo mejor un día llegaste al médico y te dio un diagnóstico que no querías escuchar. Llegó una enfermedad que hizo que cambiara por completo tu vida, tu alimentación, tus hábitos, tu manera de convivir con la gente. Si es así, marca en ese listón también. Vale. Pasó el tiempo, los hijos crecieron y a lo mejor se tuvieron que ir de casa, buscaron su propio lugar, su propio espacio, tuvieron que marcharse. Si para ti significa una pérdida significativa en que los hijos se vayan de casa, el nido vacío, márcalo también. Pasa el tiempo, a lo mejor hay una parte de tu cuerpo que tuviste que dejar que te quitaran, ¿no? Por cuestiones de salud, por algún accidente, alguna enfermedad. Si te identificas con eso, haz otro nudo también en ese listón. A lo mejor en algún momento de tu vida también hubo una situación que te hizo perder la fe. La fe en ti, la fe en alguien más, la fe en los que te rodean, en la familia. Si te identificas con eso, ve marcando en ese listón ese nudo. Si hay alguna pérdida que no te hayan compartido, ya sea que hayas vivido o estés viviendo en este momento, que ya hayas identificado, pero que no has hecho ese nudo en ese listón, hazlo. A lo mejor no te lo he mencionado, pero tú sabes
que hay una pérdida que tienes el día de hoy y que lo puedes hacer en ese listón. Vale. Ahora sí, si ya marcaste todos tus nudos en ese listón de esas pérdidas, si hay lágrimas, déjalas salir, no importa. Cada nudo en ese listón significa algo importante para ti que en algún momento perdiste. Te voy a pedir que tomes nuevamente tu listón, lo agarres de la punta y lo observes nuevamente. Observa tu listón nuevamente, de la punta. La forma ya es distinta. Para algunos va a ser más corto ese listón. Ya no es tan grande como era hace rato. Hay procesos en la vida, ¿no?, que hacen que cambien nuestra manera de ver nuestra propia vida. ¿Vale? Hay nudos en ese listón. Cada nudo significa que hubo una experiencia dolorosa, pero también que hubo amor en ese listón. Porque si no hubiera habido amor, no habría un nudo en ese listón. Hay gente que este listón lo que hace es agarrarlo y botar ese listón. No quieren saber ya nada más de él. No quiero saber de nada más de él. Lo olvidan. Hay gente que abre un cajón y lo mete dentro de un cajón y ya no quiero saber de él. Hay otros que lo que hacen es que se lo tragan, se lo comen. No expresan, no dicen, no hacen. Finalmente todo se lo guardan. Pero lo que cae a la boca, el cuerpo lo abre. ¿Vale? Lo que nosotros queremos aquí como tanatólogos es empezar a quitar esos nudos del listón. Que en conjunto con aquellos que puedas ver el día de hoy, aquellos nudos, ir retirándolos. Va a quedar una marca, una cicatriz, porque el listón ya no va a ser como al principio, pero se puede recetar. ¿Vale? Te voy a pedir que guardes tu listón, ese es tuyo. Y voy a invitar a 2 personas que nos compartan qué pudieron reflexionar, sentir y ver en este listón el día de hoy. ¿Quién quiere compartir? Gerardo, muy bien. La pérdida más fuerte que he tenido en la vida ha sido mi esposa. Ella falleció a los 47 años, joven, muy joven. Y en ese proceso también perdí a mis hijos. Tuve 4 varones. El mayor ahorita tendría 42 años, ¿sí? Y el menor tendría unos 35. Tampoco ya están. Tuve ganas de suicidarme, sí, es evidente. No soporté la pérdida. Hasta la fecha no la he superado. Como usted dice, a veces dan ganas de llegar y tirarlo a la basura, ¿sí? Porque siento un vacío muy fuerte en la vida. En la pandemia perdí a mi papá, pero el dolor que sentí en ese el duelo de mi esposa fue muy violento, muy fuerte, sí. El dolor no se volvió solamente mental ni se volvió físico. Yo sentí que me quemaba. Intenso, duró meses y fue muy duro, pero tampoco podía yo expresarlo por nada porque la gente
lo toma como una debilidad de persona, lo toma como una, lo mismo que estaban comentando hace rato, ¿no? Por eso me río, ¿no? Porque las mismas tonterías que estaban comentando, pues que ya pasó. Ay, es que no es tan importante. Y lo pronto es que viene de la propia familia, que es lo peor que pasa, ¿no? Y pues son cosas muy fuertes, ¿no? Eso fue duro. Entonces, digo, la pérdida de mi padre no fue tan difícil, porque hice reciclos con él, pero no hice reciclos con mi esposa, no hice reciclos con mis hijos, ¿sí? No ha sido nada fácil. Ya van a ser 13 años de la pérdida de mi esposa. De mis hijos fueron todavía un poco más, ¿sí? Entonces, eso es lo que más me ha pegado. Muchas gracias, Gerardo, por compartir. Cecilia Sanders, que fue la pionera en cuidados paliativos, tuvo una definición del dolor que le llama dolor total. No tiene que ver nada más con la parte física, a través de medicamentos y analgésicos. Tiene que ver con la parte emocional, mental e incluso espiritual. ¿Vale? Ella lo definió como un dolor total, donde no solo duele el cuerpo. Hay algunos que dicen que duele el alma. ¿Alguien ha visto el alma? Pues duele, para gente le duele. Hay gente que dice que le duele la vida. ¿Alguien puede definir qué es doler la vida? Es no tenerse ganas de levantar. Es llegar al día y querer ya no ser. Hay estrategias y herramientas, dependiendo del lugar y la situación, que te van a ayudar en diferentes momentos. El duelo no tiene un principio y un fin como tal, ¿sale? Hay inclusive gente tanatóloga que dice que no se llega a cerrar, ¿sí? Pero sí a trascender y a caminar en el duelo en diferentes momentos. Hay siempre fechas muy significativas dentro del proceso de duelo que te van a hacer recordar situaciones, momentos o circunstancias que viviste, de ambos lados, tanto tristes como felices, ¿vale? Pero ahí es el proceso, a través de las técnicas tanatológicas, a través de las estrategias que se tienen para ir acompañando a esa persona en ese trascender. Yo les decía al inicio, el duelo no es una enfermedad. Alguien que está pasando por un duelo no es una enfermedad, pero sí hay ciertos momentos de alerta que aparecen, como puede ser el uso de sustancias, de drogas, de alcohol, que pueden aparecer durante el duelo, pensamientos de suicidio, culpa excesiva también, que son focos rojos que tú tienes que ver que en ese momento a lo mejor necesitas a alguien que te acompañe en ese proceso, ¿vale? Creo que hay otras dos personitas que quieren participar. 1, 2, 3, 4. Y damos paso a la siguiente actividad para que nos llevemos estrategias de cómo ir trabajando con las emociones durante el duelo. Sí, gracias. Me gustó el ejercicio porque a pesar de que hay nudos, hay una parte que está libre. Eso significa que hay potencial ahí, significa que hay puedo tomar mejores decisiones para que no haya nudos. Entonces, el límite sería hasta que deje de existir. Todo el resto que no tiene nudos, hay un potencial enorme. Y eso es lo que me gustó, que logré ver con el listón. Muchas gracias, Víctor. Hay una palabra que se puso de moda estos últimos años, al menos de la pandemia para acá, que se llama resiliencia. Ser resiliente ante las situaciones adversas. Esto se puede ir desarrollando, se puede ir creando, lo podemos ir nosotros entrenando, ¿vale? Pero se requiere a veces el que te diga cómo, es como un entrenador, ¿no? Vas a aprender a jugar fútbol igual, ¿vale?
Adelante. Hola, buenas tardes, yo soy Adolfo. Quiero compartir un poco sobre el ejercicio. Pues haciendo esto de los nudos, me pude dar cuenta que, como bien mencionaba usted, estos nudos pues muchas veces tienen que ver también con el amor, ¿no? Sí, hay mucho dolor en los nudos, pero pues vivimos en dualidad, entonces es bien chistoso como el amor te lleva al dolor, o a veces viceversa, ¿no? Entonces, pues me da algo de paz, la verdad. Yo tal vez no me había dado cuenta, yo la verdad sufro de ansiedad y depresión desde hace muchísimos años. Tengo 35 años y desde los 15 años pues estoy en ese ir y venir. Lo comparto, gracias por escucharlo. Y creo que vivo en duelo tal vez desde mi infancia y pues es muy doloroso para mí, la verdad. Pero al mismo tiempo también digo, wow, la vida es tan hermosa porque pues todo este tiempo estoy como en esa, no puedo decir lucha, sino en ese ir y venir del amor y del dolor. Y tal vez no he tenido tantas experiencias de pérdidas humanas. Sí he perdido familiares, abuelos, pero creo que ha sido un proceso muy natural para mí, ¿no? Pero otras situaciones, otro tipo de pérdidas son las que tal vez vivo en ese duelo hoy en día, ¿no? Pero pues me hace reflexionar de que pues, la vida es hermosa, ¿no? Y aunque suene tal vez no muy grato para todos, pero creo que hasta la muerte puede ser algo hermoso, porque pues es eso. Y no sé, quería compartirlo. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Muchas gracias. Enseguida vamos con las siguientes participaciones, nada más retomando un poco lo que están compartiéndonos acá. Por un lado, estos nudos nos hacen ser lo que somos hoy. Si no existieran esos nudos, hoy no soy lo que yo soy. Entonces, abracemos esas experiencias. Hay potencial de que esos nudos puedan ser no tan rudos, tan fuertes, tan encimosos, tan dolorosos, pero no van a dejar de existir. Hablábamos de que algunos son voluntarios o involuntarios en los cambios, algunas pérdidas son significativas, y hablábamos que nos hace doler cuando amamos, cuando hay un vínculo relacional. Si no, no nos dolería. Porque bueno, perdón, y perdón mi insensibilidad, pero hoy, ahorita, seguro están muriendo muchas personas y no nos impacta a nosotros, pero cualquier persona que a nosotros amamos, cualquier cosa a la que le depositamos simbolismo, amor, cariño, entonces nos duele. Ahí sí es importante no tener un pensamiento mágico idealizado de no me va a volver a pasar nada, sino más bien cómo aprender a vivir con ellas de una manera diferente y saber qué pasará. Tan es así que hoy estamos acá y han pasado todos y cada uno por diferentes procesos y han salido adelante y han sido resilientes, por eso están así aquí. Entonces, pasa, sí pasa. ¿Duele? Menos. ¿Siempre? No. Con diferentes intensidades, sí. Acabamos de pasar Día de Muertos y es muy sensible. Se viene Navidades, siempre las primeras veces son muy dolorosas. ¿En qué sentido? La primera Navidad, el primer cumpleaños, el primer Día del Padre, el primer Día de la Madre. Todos esos que no sabemos cómo vivir sin esa persona, sin ese objeto, sin eso que amamos. Es lo que nos da después la resiliencia, el amor propio y poder identificar otras cosas. Agradecer la apertura y la sensibilidad, porque este es el objetivo de un conversatorio, donde podamos decir lo que sentimos y también a partir de la palabra resignificar las cosas. La ansiedad, como decía Adolfo, es una emoción y las emociones se pueden gestionar. En un segundo momento vamos a pasar a hablar sobre lo que son las emociones, gestión emocional y demás. Sin embargo, hay dos participaciones más que tenemos y continuamos, ¿vale? Por favor. Gracias, buenas tardes. Yo quería compartirles, hace 3 meses, casi más de hace 4, perdí a mi esposa y como lo que ha comentado usted y el señor, es muy duro, ¿no? De que la misma familia dice, échale ganas, tú no saben lo que es. Que se va a la parte del corazón. Es muy doloroso para levantarse. Y como dijo usted, tenemos que aprender a vivir con él. Eso tenemos que aprender, que es muy lento esto, muy doloroso eso. Claro, y es un proceso personal.
de darse ese tiempo y ese permiso de sentirlo, saber qué va a pasar, pero también no es el de tengo prisa, rapidito, porque entonces se vuelve más tardado en sanar. Claro. ¿No? Y a veces los que nos dicen ya no llores es porque muchas veces no pueden ellos con el propio dolor. Y entonces es, ay, no quiero que llores, pero porque yo no sé qué hacer con tu dolor. Y a eso hace rato hablábamos sobre que son los profesionales y las personas que también podamos acompañar, porque no todo el mundo tenemos el equipamiento emocional, la formación profesional, y aunque muchos podamos ser psicólogos, algunos son clínicos, otros son pedagógicos, otros son sociales, es decir, especializados. Muchas gracias por compartir. Gracias. Marce. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería compartirles algo que también tiene que ver con el duelo. Y mirando el listón de la vida, que fue un ejercicio muy bonito de mirar en retrospectiva cuántas pérdidas hemos tenido, me doy cuenta de que he tenido muchísimas. Y ciertamente no todas duelen igual. Coincido con Rodolfo en que yo miraba la muerte de manera muy natural. Digo, perdí a mis abuelas, tíos, a mis mascotas. La muerte que me ha dolido fue la de mi madre, hace un año. Sin embargo, creo que cuando yo dije, a mí me duele el alma, pero verdaderamente me duele el alma, fue cuando nació mi pequeño. Tengo un hijo con discapacidad intelectual y lo diagnosticaron hasta los 7 meses que empezó a convulsionar. Entonces yo allí, no sentí que estuviera viviendo un duelo, sin embargo, sí sé que perdí mucho, ¿no? Perdí como pues, la esperanza de un hijo neurotípico, la esperanza de un hijo que pudiera jugar, hablar, hacer una carrera. Y creo que viví este proceso de no aceptar de este duelo durante más de 18 años. Él actualmente tiene 22 y creo que ahorita entiendo muy bien cuál fue mi pérdida. Estoy completamente ya en un proceso de aceptación de mi hijo. Lo amo, es como la luz de mis ojos. Sin embargo, sigue doliendo. Y es como, justo, se te va una persona y se te va para siempre. Pero cuando llega una persona como él, llega también para toda su vida, ¿no? Y no sabes qué va a pasar con él cuando tú te vayas. Y eso también es como parte de este duelo y de no saber cómo manejar, que te duele irte, no que se vaya, ¿no? Yo muchas veces me sentía muy egoísta porque decía, es que si yo me voy a morir, prefiero pasar la pérdida de perder la pena de perder a mi hijo, porque prefiero que se muera él y no dejarlo solo. Y ahí habla el amor también, ¿no? El amor de cómo va a vivir, sobrevivir en este mundo si yo no estoy apoyando, ¿no? Acompañando, reforzando, siendo el sostén económico, etcétera. Evidentemente hay cuestiones que se nos van de las manos y lo decíamos muy bien en ese sentido, es ¿y ahora qué hago? Y entonces muchas veces en el duelo lo que pasa es tengo que estar accionando porque alguien tiene que hablar a la funeraria, alguien tiene que ir a trabajar para gastar para el medicamento o para el tratamiento. Tengo que estar accionando porque creo que me tengo que hacer fuerte para que los demás no se preocupen por mí, y es una creencia. Y entonces me aguanto porque creo que necesitan que yo esté fuerte, cuando en realidad también vulnerable, yo, vulnerable, mi hijo, mi esposo, mi pareja, nos unimos y nos fortalecemos porque nos permitimos sentirlo. Entonces ahí sí es importante también esta apertura y esta disposición de cada uno de decir, ¿puedo llorar? Pues sí, estoy vulnerable, temporalmente débil, y después pasará. Pero también de esa forma yo permití a los demás que también lloren, porque muchas veces no les doy esta oportunidad a los demás. Y entonces me enfrasco en accionar porque hay que sacar muchos pendientes, pues sí, hay que hacerlos, de modo, si no hay forma de sacar, pero después me doy el espacio. ¿De acuerdo? ¿Había otra participación más? Si no, pasamos a la siguiente, por favor.
pues estaban hablando de que le dolía el alma a uno, le dolía el corazón a uno. A mí me dolía el alma de ver el sufrimiento de mi hija. Y ya no le quería dar sus medicamentos. A ella le tenía que poner parches de fentanilo y darle morfina, porque sus dolores eran muy fuertes. Yo a veces no se los quería dar y ella me los pedía. Me dolía mucho, mucho, mucho darle los medicamentos porque se perdía. Entonces yo a veces no me puedo perdonar. A veces así yo lo digo, no me puedo perdonar darle los medicamentos porque a lo mejor por mí, sí, eso es lo que, pero sí duele. Yo no sé si el alma o el corazón, pero duele muchísimo. Muchas gracias por abrir cosas tan sensibles y a todos los demás por el respeto de la escucha empática, porque son temas muy dolorosos, porque generan culpa, pero también si se dan cuenta y escuchamos, no son cosas que nada más me pasan a mí. Puedo engancharme con lo que otra persona dijo y es decir, yo también lo he vivido. Somos varios y se vale. Y entonces tengo culpa, me siento responsable, también puedo estar triste, ansioso, depresión, etc. Todas esas emociones y justo con ello damos pie al siguiente punto, que es la gestión emocional. ¿Qué significa la gestión emocional? Porque hay técnicas para ir trabajando las emociones y esas técnicas de manejo de emoción a su vez nos permiten ir trabajando el duelo. ¿Me explico? Es como lo que hablábamos de cambios, pérdidas, ciclos. De igual manera acá vamos a hablar sobre estrategias. ¿De acuerdo? Gracias por compartir. ¿Qué es la inteligencia emocional? Son palabras que se han puesto mucho de moda, la gestión emocional, pero a veces parece que no tiene mucho impacto, mucho sentido con nosotros. ¿Por qué? Porque lo vemos distante y la verdad es que es algo muy cotidiano. Yo estoy segura que aquí alguno o algunos han tenido formas de manejar el estrés, la ansiedad o lo que sea. ¿Alguien podría compartirme, dos personas que me compartan cómo manejan algo cuando los está desbordando, ya sea enojo, ansiedad, tristeza, etcétera? Voy acá, gracias. Escribir. ¿Qué emoción? La tristeza o también la angustia. ¿Y qué sientes? ¿Cómo me siento? Muchas gracias. Esa es una técnica de descarga emocional donde yo puedo escribir qué me generó la emoción, qué me está pasando, etc. Esa es una estrategia muy, muy positiva. Muchas gracias, Alejandra. Hola, yo lo que hago es una rutina de mañana, en la mañana, para tratar de manejar mis emociones. Lo primero que hago cuando me despierto es escribo todo lo que siento, como en 2 hojas. Después corro. Y correr también me hace como relajarme mucho y al mismo tiempo cansarme. Pero desbordarme de mis emociones. Claro, porque es una descarga también de energía. Muchas gracias. 2 personas que escriben y además ejercicio. ¿Alguien más, por favor? Bueno, algunas técnicas como tipo de meditación. Por ejemplo, una que me ha ayudado mucho es enfocarme en mi cuerpo, ¿no? Que es como que siente mi dedo grande del pie, ir recorriendo todo el cuerpo para intentar calmar un poco la mente. O como, bueno, hay un mantra que yo uso, ¿no? Que repito como las personas que rezan, por ejemplo, también eso puede ayudar mucho. Muchas gracias. Es decir, nosotros de manera natural también hacemos técnicas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la mejor técnica? La que sí me funciona a mí, porque nosotros a lo mejor les vamos a dar ahorita unas 5 técnicas de libro que hemos implementado en consultorio, en pláticas y demás. Tomen la que les funcione y las que no, bueno, pruébenla y si se acomodan, qué bueno, y si no, la que sigue. Por favor, siguiente. Sí, buenas tardes. Yo salgo a caminar. Camino. Por ejemplo, ayer salí a caminar desde Portales a CEU. De Portales a CEU. Ok. 90 minutos. Qué delicia. Muchísimas gracias.
es decir, movimiento del cuerpo. Ahorita pasaremos allá. Entonces, la gestión emocional es la inteligencia emocional, y la gestión significa que yo reconozco, comprendo y regulo. Esa palabra es clave, regular las emociones de manera efectiva, porque puedo estar enojado y puedo gritar, pero puedo herir a alguien y entonces ya no lo hice de manera efectiva. Inteligencia es usar estas habilidades para entender y administrar nuestras propias emociones y la de los demás. Van a decir, ¿y cómo le hago para los demás? Primer punto, yo me hago responsable de mis emociones. Yo decido si me enojo o me pongo triste. No es que tú me hiciste enojar, porque además es un clásico que sí sea, ¿no? Es que me hiciste enojar. No, yo respondo con enojo cuando tú haces esto. Y de esa manera yo me responsabilizo de mi emoción. Porque si yo digo, tú me hiciste enojar, entonces responsabilizo al otro y el otro es el que me tiene que hacer quitar el enojo. Y no va a pasar. Porque no sabemos exactamente qué. Voy, 1, 2 y allá, por favor. Sí, gracias. Hace aproximadamente 40 años murió mi hermano. Fue un duelo que duró muchísimos años. No nada más no se hablaba de estos temas, sino que en familia, todos cerrados, fue bastante complicado. Después de algunos años entendí que aprendí a vivir con la ausencia de él y entendí que le tocaba irse antes y que lo siento desde otra perspectiva ahora. Cuando mi hija tenía 10 años, hace 23 años de esto, se fue a vivir con mi papá, con su papá. Entonces, para mí fue muy difícil. Y cuando entendí, bueno, pero está viva, porque me acordaba del dolor tan grande que había sentido con la muerte de mi hermano, pero mi hija está viva, su padre la ama, la descuida, pero no en extremo, la descuida en el sentido de no la bañaba, no la llevaba a la escuela, mal comía, pero a mi hija no le importaba eso, mi hija lo que quería era amor y armonía, nada más. Cuando entendí eso, fue un poco más difícil, más fácil, porque pues era una niña de 10 años. Pero aprendí también a vivir con la distancia a mi hija, ahora que tiene 33 años. Siempre nos hemos llevado bien, pero ha sido un proceso muy difícil, porque ella también vivió un duelo. Y cuando entendí, y quizá peor que el mío, porque yo ya era una persona adulta, y los adultos decidimos por ella, no ella. Cuando entendí qué requieren mis hijos, porque mi hijo estaba conmigo, pues también me puedo olvidar de mi hijo por el dolor tan intenso. Quien me hizo también recapacitar fue mi hijo, porque una ocasión íbamos en el metro y se me salieron las lágrimas extrañando a mi hija. Me pregunté, mamá, ¿por qué lloras? Ay, hijo, es que me duele la cabeza. No, mamá, tú lloras porque extrañas a Fer. Y pensé, si no puedo engañar a mi hijo que tiene 6 años, ¿a quién pretendo engañar? Entonces ya lo platiqué con él desde otro punto de vista y fui entendiendo. Me costó muchísimo trabajo, sí, soltar y entender que también su papá tiene derecho. Ella, su papá, ella, y todos lograron una armonía, los 4. Yo siento que ya estoy mucho más allá del camino, mis hijos siguen en el proceso, pero pues bueno, nos tocó vivir esa experiencia y qué aprendizaje me ha dejado. ¿Qué hago? O sea, leo, escucho música, socializo y trato de distraerme, y cuando tengo ganas de llorar, lloro. Ya no me quedo, aunque estuviera mi hijo presente, ya no me quedaba con las ganas de llorar, y le decía, pues sí, extraño a tu hermana, pero bueno, ahorita vamos a jugar tú y yo, o vamos a tal lado, para tratar de distraernos y no enfrascarnos en el dolor. Muchas gracias. Hay varios elementos ahí, voy para allá. Uno es no tratar de engañar, porque sí se dan cuenta los demás y la única que quiere engañarse soy yo. Entonces, entre más honesta sea honesto yo, va a facilitar. 2, la verdad es que los niños tienen unos recursos y una inteligencia hermosa, y la verdad es que si les damos oportunidad incluso a los chicos de que nos expliquen cómo entienden la muerte, llega a ser un verdadero poema como lo ven. ¿Qué otro elemento? No es lo mismo lo que yo siento, porque mi hija se está yendo en ese caso,
porque parece que yo a lo mejor, voy a decirlo al aire, siento que fallé con mi mamá, que está prefiriendo al otro por sobre de mí, etcétera. Es decir, identificar estos elementos que me están generando este duelo. Y por supuesto que los vivos también nos generan duelo. Hablábamos de las separaciones, ¿no? Cuando nuestros hijos se van, pero también cuando hay divorcios, pero también hay rupturas en los noviazgos, etcétera. ¿De acuerdo? Siguiente participación para continuar, por favor. Bueno, gracias por el espacio. Antes de pasar como a las estrategias de gestión emocional, quiero decir que para mí la palabra inteligencia emocional siempre ha sido como un conflicto para mí, porque es como que inherente a ciertas personas y para otras personas no la tienen, ¿sabes? Es como es que está reaccionando bien tal persona porque tiene mucha inteligencia emocional, se desenvuelve bien en ciertos ambientes por esto mismo. Eso me ha generado conflicto, quizás la palabra. Me alienta un poco más esto de gestión emocional, porque para mí representa como algo que se puede desarrollar y que no es que te pertenezca o no, sino que lo puedes lograr. Bueno, ya olvidé lo que... ya recordé. Bueno, es algo importante para mí esto de la gestión emocional, porque durante toda mi vida siempre fui considerada como muy sensible, muy reactiva, muy enojona, que no sabía cómo manejar mis emociones. Era como de, otra vez vas a llorar, no llores, no te enojes. Ese tipo de cosas que me decía la gente, incluso la familia. Y nunca me detuve yo a analizar, o quien estuvo conmigo, al hecho de por qué yo no tenía otra manera de gestionar, ¿no? Entonces, bueno, solo quería compartir eso, y que pues es un tema que he llevado muy adentro en estos años. Muchas gracias. Y qué bueno que tocas el tema de inteligencia. Voy para allá, ahorita lo tomamos, porque tradicionalmente se medía con el IQ, ¿no? ¿Qué tan inteligente eres? Entonces, muy inteligente, medio inteligente, incluso en la antigüedad era hasta torpe, así estaban en los libros, ¿no? Y este cuestionamiento es válido en ese sentido. Hablemos sobre la gestión en el punto de cómo resuelvo yo de manera efectiva las emociones para mí, pero también para mi entorno, porque vivo en un entorno. Entonces puedo estar enojada y puedo llorar, puedo estar triste, puedo gritar, pero no puedo ir y agredir a otro o agredirme a mí. Es como una regla fundamental: respetar la integridad física mía y la de otros, y a partir de ahí tener otras estrategias: caminar, escribir, llorar, golpear en un colchón, etcétera. ¿De acuerdo? Última participación y seguimos. Sí, bueno, yo quisiera decir que el hecho de que estemos aquí expresándonos, o sea, agradecer el espacio y el uso de nuestra voz, también he leído por parte de algunas antropólogas, dice que es somático, ¿no? Entonces, a mí me funciona decirlo, expresarlo, y creo que también puede ser una excelente herramienta para poder ayudarnos a sanarnos, expresarlo, contarlo. Y me decían hace poco, practica con la familia, ¿no? Porque a veces eso no es lo que no ocurre, ¿no? Y creo que ahorita con las experiencias que contaron algunos de quien nos acompaña, justamente creo que esa comunicación no se da, ¿no? Entonces es recuperar el valor de nuestra voz, hacerla escuchar, claro, desde el respeto, obviamente, y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. La verdad es que vamos recogiendo técnicas, eso es importante. Algunas nos gustarán, las tomaremos, otras no, pero serán así como lo vamos construyendo. Y a manera de pasos, para poder pasar a las estrategias,
La gestión emocional, lo primero que tengo que identificar es qué emoción estoy sintiendo, porque a veces siento que estoy muy enojada, pero si hago un análisis introspectivo me puedo dar cuenta que en realidad estoy triste y lo estoy sacando a través del enojo. No me había dado cuenta. Imagínense un iceberg donde la puntita es la emoción y tengo que pasar por preguntas. ¿Qué me enojó? Que me haya gritado alguien. Ok, ¿por qué me enojó? Siguiente nivel, pues porque me alzó la voz. ¿Pero por qué me enoja que me alce la voz? Ah, pues porque creo que es una falta de respeto. ¿Y por qué pudiera ser una falta de respeto? Y así, pues porque mi papá me gritaba, no me escuchaba, cuando yo estaba chica, nada más imponía, y entonces cada vez que alguien me grita, pero así sobre reacciono, porque a mí me sensibilizó o hipersensibilizó eso desde chica. ¿Voy siendo clara? Es decir, piensen en iceberg y vayan preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que realmente identifiquemos con mucho más claridad qué me está generando. Y podemos hablar de cualquier emoción. Estoy ansioso. ¿Por qué? Es que ¿qué va a pasar? ¿En qué? Es que no puedo con la incertidumbre, ¿ok? ¿Y qué significa la incertidumbre? Me voy explicando, lo podemos aplicar en todas las emociones. Reconocer que me lo generó específicamente, ¿no? Fue esta situación, fue esta persona, etcétera, para hacer esta asociación y poder continuar con el análisis. Hacer conciencia de mi reacción en el cuerpo. Alce la mano a quien le duele la cabeza cuando se enoja. ¿A quién le duele el estómago cuando se siente ansioso? ¿A quién le tiemblan las manos cuando le da miedo? ¿A quién le tiembla el ojo cuando está con una presión insoportable? Ok. Somos conscientes de la conciencia de nuestro cuerpo y voy identificando. No es lo mismo que me tiemblen las piernas o las manos a que me duele el estómago. Porque yo ya sé que cuando me duele el estómago, traigo un entripado con ganas. Entonces, estoy enojada. ¿De acuerdo? Y luego nos vamos a las estrategias. Ahorita mencionamos algunas, pero vamos a hacer unos ejercicios y finalmente hacer acuerdos. A veces los acuerdos son con terceros, pero a veces también los acuerdos son conmigo misma o conmigo mismo. Porque me enojo con el que me gritó, pero en realidad estoy descargando. Me enojo con el que gritó, pero no estoy resolviendo el tema con mi papá, que me invalidaba, que me gritaba, no me respetaba y nunca escuchó mi punto de vista. ¿Voy siendo clara? ¿Dudas, preguntas? Va, perfecto. Por favor, la siguiente, con esto pasaríamos a las estrategias para manejar algunas emociones. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a pasar a la parte de estrategias. Aquí los voy a invitar a que participemos todos. De acuerdo a las propias capacidades de cada uno de nosotros podamos participar, conocer algunas de ellas, ver cuáles son las herramientas que para nosotros nos funcionan. Hace rato ya nos dieron varias que son bien importantes. Escribir, ¿no? Hacer actividad física, hablar, ciertas estrategias que nos ayudan. Pero como cada estrategia, pues las tenemos que llevar a cabo, entrenar, saber qué nos funciona y qué no nos funciona, ¿vale? Hay algunas que tienen que ver con la respiración, hay otras que tienen que ver con la escritura y hay otras que tienen que ver con la cuestión física. Aquí vamos a ver algunas. Yo les voy a invitar a que terminemos con las de la respiración, ¿vale? Y veamos primero las otras. Tenemos aquí en la presentación 3 emociones: enojo, miedo y tristeza, ¿vale? Y pues pusimos ahí varias estrategias, ¿va? Las primeras tienen que ver con la respiración. Ahorita les voy a explicar, las vamos a dejar al final. Pero hay otras que tienen que ver con actividad física. Por ejemplo, la primera dice empujar una pared, ¿no? Esta estrategia es muy sencilla, ¿no? ¿Y qué se trata de hacer? Pues como dice, empujar una pared. Hay veces que nos sentimos muy enojados por alguna situación que nos está rebasando, inclusive tenemos pensamientos a lo mejor de agredir, de decir o de hacer cualquier situación. Esta estrategia aquí nos invita a poner las manos sobre la pared y empujarla lo más fuerte que podamos, lo más fuerte, como quisieras derrumbar la pared.
como si quieras atravesarla, llegar al otro lado, al otro extremo de la pared, con todas tus fuerzas, ¿no? Alguna vez me pasó a mí en el metro, estaba muy molesto, muy enojado, y me puse a empujar la pared del metro. Obviamente hay gente que me vio, ¿no? Y dijo, ¿qué le está pasando? Pero yo necesitaba desfogar en ese momento ese enojo, esa ira. Lo puedes ir haciendo. El chiste es que el movimiento sea hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera de ti. Que lo saques hacia afuera de ti, ¿vale? Otra, por ejemplo, en el miedo, habla de mover el cuerpo. ¿A quién le gusta el box? ¿Quién ve el box regularmente? ¿Usted, señor Gerardo, le gusta el box? ¿A usted le gusta el box? ¿Qué hacen los boxeadores antes de entrar al ring? ¿Qué hacen? Calientan. Y cuando ya están en el ring, ¿cómo mueven el cuerpo? Brincan. Los voy a invitar, pongámonos de pie, aquellos que se puedan poner. Y piensa que eres una gelatina. Piensa que eres una gelatina. La gelatina la tocas, se mueve todo el cuerpo. Si tú ves a las boxeadoras, empiezan a brincar, empiezan a mover el cuerpo, levantan las manos, ¿no? Empiezan a mover los hombros, así. Vale, vamos a entrenarlo. Te voy a invitar a que empieces a mover tus cuerpos. Empieza por tus piernas, ¿no? Empieza a relajar, empieza a subir por tu cadera, mueve tus hombros, ¿no? Levanta tus brazos, mueve tus brazos, agáchate completamente, siente tu cuerpo así. Empieza a sacar toda esa tensión que tienes por dentro del espacio, ¿vale? Muy sencillo, ¿no? Pero ya al mover el cuerpo, empezar a moverte, a sentirlo, empiezas a sacar esa sensación que tienes aquí, ¿vale? No por nada los boxeadores hacen esto antes del combate. ¿Por qué? Porque tienen miedo, ¿vale? Entonces, una estrategia para sacar el miedo, ¿ok? Los voy a invitar a sentarse. Siéntense, por favor. ¿Te das cuenta ya cuando lo haces cómo tu actitud cambia? ¿Cómo te sientes diferente? No es lo mismo que yo te lo diga a que lo hagas. Por eso esto lo tenemos que entrenar. Es muy diferente. Hay otras que tienen que ver con la parte escrita. Ya nos decían, escribir mi emoción, lo que siento. Aquí pusimos un diario de emociones y una carta de enojo también. En aquellos momentos que nosotros reconozcamos, detectemos que tenemos algún enojo, alguna emoción, la podemos escribir. ¿Qué siento en ese momento y qué provocó esa emoción que siento el día de hoy? ¿Vale? Me siento enojado, lo que provocó a lo mejor fue que mi jefe me evidenciara en el trabajo. Lo escribo, ¿no? Es una parte de la escritura. Hace rato no lo pusimos aquí, pero nos hablaban de hablar. Hay veces que el canto, el cantar, el expresar, a través del cantar, también nos ayuda a regular las emociones, ¿vale? Y otra es de anotar tus miedos. ¿Cuáles son los miedos el día de hoy? A lo que ha pasado, a la enfermedad, alguna situación particular, anotar tus miedos. La escritura nos ayuda muchísimo a esta parte de las estrategias. Es muy buena estrategia para regular nuestras emociones. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de respiraciones. A mí me gusta mucho las respiraciones porque no necesitamos un espacio adecuado. Puede ser en cualquier lugar, en el transporte público, en la oficina, en la casa, donde tú puedes hacer estos ejercicios. No requieres una pared que empujar, nada. No requieres pararte, simplemente la respiración. Y para estas respiraciones te voy a invitar nada más a ponerte en una posición pues abierta, relajada. Te voy a pedir que no cruces tus piernas. Mantén tus piernas separadas, los pies bien firmes en el piso, tu espalda bien recargada en el respaldo, ni estar muy erguido, no te pongas así muy intenso, relajado, muy bien. No cruces tus manos, si quieres ponerlas a un costado o sobre tus piernas, como tú gustes, pero nada más no cierres esta posición, abre tu posición. Lo que queremos es sacar la emoción, no contenerla.
Entonces no la contengas cruzando tus brazos. Deja que salga. ¿Va? Y vamos a empezar poco a poco. La primera es para el enojo. ¿Sale? Se llama 4x4x1. ¿Qué quiere decir 4? Son 4 tiempos y lo sacamos en. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer yo, lo voy a ejemplificar. Vamos a respirar. Vamos a inhalar en 4 tiempos. Lo voy a contener en 4 tiempos. Y lo voy a sacar en uno solo. ¿Vale? Esa es una parte. Entonces, vamos a hacerlo. Los invito a que todos lo hagamos, como hace rato lo del movimiento del cuerpo. A la cuenta de 3 empezamos. 1, 2, 3. Inhala en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Conténlo. 1, 2, 3, 4. Y sácalo en 1 fuerte. Muy bien. Esto también lo puedes sacar moviendo manos hacia adelante, empujando a ese enojo que tienes. Sácalo. ¿Vale? ¿Alguien ha visto Dragon Ball? Los superhéroes. ¿Sí? Él estaba lleno de enojo y lo sacaba. Por eso se ponía amarillo, porque ahí vamos a hacer lo mismo. Te voy a invitar que lo hagamos. Recuerda, no contengas la emoción, deja que salga. Necesitas que salga, que tu cuerpo no permita que se quede, que salga hacia afuera. Ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero vamos a empujarlo con las manos, ¿vale? A la cuenta de 3 empezamos. 1, 2, 3, inhala. 1, 2, 3, 4, conténlo. 1, 2, 3, 4 y sacamos el uno. ¿Se puede gritar? No se puede gritar. Hay otra variación que es con grito. Ya cuando es así, vamos a gritar. Pero eso lo vamos a dejar para después. El día de hoy no, porque sí se puede. Vamos a respetar las reglas de este lugar. ¿Vale? Hay otra, ¿vale? Se llama 4x4x4. Aquí es diferente. No lo vamos a sacar así fuerte en un tiempo, sino lo vamos a sacar despacio. En la mismo, respiramos en 4, contenemos en 4, pero sacamos despacio en 4 tiempos. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Respiramos en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Conténlo, 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y sácalo despacio. 1, 2, 3, 4. Hay veces que estas técnicas, yo lo hago así, yo cierro mis ojos, ¿vale? Yo me permito cerrar mis ojos, ¿sabes por qué? Para no distraerme con el entorno. Quiero enfocarme en lo que siento y en lo que quiero saber. Entonces, si tú quieres, puedes cerrar tus ojos y vamos a hacerlo nuevamente. ¿Vale? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Inhala en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Reténlo. 1, 2, 3, 4. Y sácala despacio. 3, 4. Muy bien. Y ahora vamos a hacer ya la última. La última se llama píntate de colores. ¿Vale? Esta es la última técnica, también tiene que ver con la respiración, pero vamos a hacer una variación. Hace rato Rosario nos hablaba de las emociones. Muchas veces decimos emociones buenas o malas. Las emociones no tienen buenas o malas, son emociones. El cuerpo reacciona así por alguna situación, ¿vale? Pero hay veces que las podemos transformar y cambiar. Quitar esa sensación displacentera de la emoción, como el enojo, la destreza, y cambiarla a otra que queremos sentir nosotros. Entonces te voy a invitar a que si en este momento traes a lo mejor un enojo, piensa en un enojo, una situación de enojo, ¿vale? Ahora ponle un color. ¿Cómo es ese color de enojo para ti? Piensa en ese color. ¿Cómo es ese color para ti? ¿Vale? ¿A qué lo quieres transformar? ¿Qué emoción te gustaría transformar en ese enojo?
Puede ser a lo mejor paz, puede ser a lo mejor tranquilidad o alegría. Piensa en esa otra emoción. Y ahora ponle otro color. ¿Qué color es la paz? ¿Qué color es la alegría? ¿O qué color es la tranquilidad en tu Ponce? ¿Sale? Pues vamos a respirar en 4 tiempos y vas a inhalar esa emoción placentera del no y te vas a ir pintando por ella. La vamos a contener y cuando la contengamos le vas a ir cambiando el color a esa otra emoción placentera y lo vas a ir sacando poco. ¿Entendido? ¿Vale? Entonces te voy a pedir que pienses en ese color del no que pudieras tener el día de hoy. ¿Vale? ¿Ya lo tienes? Posición abierta. Va. Si quieres cerrar tus ojos puedes hacerlo, si no con tus ojos abiertos. Vamos a inhalar, inhala y vete pintando de ese color. 1, 2, 3, 4. Ahora velo cambiando ese color, cámbialo a esa otra emoción, cámbialo, cámbialo, cámbialo y suéltalo despacio, por favor. Una vez más, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, inhala, vete llenando de ese color del enojo, reténlo, ahora cámbialo, 1, 2, 3, 4 y suéltalo por la boca. Y en esta última te voy a pedir que pienses en esa emoción placentera que quieres cambiar, en ese color. Nada más en esa emoción placentera de ese color, ¿vale? A la cuenta de 3 vamos a inhalar, 1, 2, 3, inhala, llénate de ese color. Reténlo, píntate de ese color completo desde tu cabeza hasta tus pies, píntate de ese color completamente, reténlo, velo cómo se siente dentro de ti y sácalo despacio. Muy bien, si gustas puedes abrir tus ojos. Estas son algunas estrategias que tú puedes ocupar, dependiendo tú cómo vayas sintiendo, practicándolas, las puedes ir ocupando poco a poco. El chiste es que las entrenes, las conozcas, las practiques y dependiendo qué es lo que mejor sea para ti, las puedes ir ocupando. ¿Vale? Pues adelante. Gracias por su tiempo. Pues como verán, son diferentes técnicas. Unas son baratas, económicas, no hay que hacer nada ni comprar, simplemente es hacer contacto con el cuerpo. Hay otras estrategias que puede utilizar del entorno. También seguro han sabido de abrazar al árbol, ¿no? Tocar seguramente frijoles, arroz. Cuando uno también está en enojo puede hacer contacto y hacer uso de todos y cada uno de nuestros sentidos. Las emociones no son ni buenas ni malas, son ni nuestros enemigos, al contrario, hay que escucharlas. Cada vez que nos estamos desbordando, la emoción está gritando, estoy diciendo, háganme caso, algo está pasando, hay que escucharlos, ¿de acuerdo? La idea es que se vayan de este color pintados hoy, con esta respiración del último ejercicio, y platicarles un poquito justamente de lo que se hace en la tanatología, que son estrategias que nos ayudan a manejar nuestros cambios, duelos, pérdidas, con un apoyo emocional, psicológico. También podemos afrontar situaciones difíciles, incluso desde anticipar, de saber que a lo mejor viene un proceso de divorcio, puedo ir a un proceso tanatológico para hacer un cierre adecuado, sano, con podernos despedir, hacer rituales. En la tanatología también se hacen rituales de despedida y de bienvenida. Hacemos fortalecimiento de vínculos familiares, porque cuando hay alguna pérdida que compartimos, también salimos unidos y hablan acá sobre la necesidad de hablar en conjunto, porque lo que yo siento, si lo hacemos aquí literalmente con desconocidos, imagínense cómo será con nuestra familia, donde hay amor, donde hay cosas que podemos reconectar. Acompañamiento también lo hacemos, mejorar la calidad de vida y nos hace un desarrollo personal. Cada una de estas cosas, y lo hablábamos con el ejercicio de los nudos,
nos ayudan a ir creciendo, a ser resilientes, a ir fortaleciéndonos y saber que en algunos momentos seremos vulnerables, débiles, dejarnos, pero poder salir avante con ello. ¿De acuerdo? Hasta acá. ¿Les gustaría comentar algo? Estamos cerrando con esto el taller. Les invitamos del conversatorio, les invitamos a la siguiente sesión, que es mitos y miedos ante las separaciones, pérdidas y muertes, en este mismo espacio, dentro de 15 días también, pero en particular les queremos hacer la invitación para la que sigue. ¿Algún comentario que alguien quisiera decir antes de despedirnos? Por favor, Isabel. Bueno, yo nada más quisiera agradecer este espacio y ustedes darnos su tiempo, su conocimiento, porque como lo mencionó en el principio, creo que es un tema tabú para la sociedad, pero creo que más para los hombres. A los hombres les cuesta muchísimo trabajo expresar sus sentimientos, precisamente porque también lo mencionaron durante la plática. A las personas nos cuesta mucho trabajo dar un pésame, no sabemos qué decir, entonces ese no saber qué decir es porque no sabemos qué hacer con el dolor de las personas, no sabemos contener a las personas y no sabemos dejarlas llorar, y a nosotros nos surge que no lloren, que no sientan ese dolor. Yo creo que también lo mencionaron, es bien válido dar ese espacio, que venga alguien y diga quiero llorar y que se suelte, y tú no juzgarlo porque es mujer o porque es hombre, porque es un niño. O sea, es un dolor que tú necesitas expresar de alguna forma, y hay veces que si es acompañado es mejor, y hay veces que si no apresuramos a la gente a que pase ese dolor, es mucho mejor acompañamiento para esa persona que nos confía su vulnerabilidad, ¿no? Que tiene la confianza de venir y llorar, o decir me siento mal y nada más, y quedarnos en silencio, ¿no? No es necesario llenar ese silencio, ¿no? Y yo creo que estos espacios son bien importantes, porque yo siento que como sociedad nos hace falta mucho escuchar, aprender a escucharnos y aprender a escuchar el dolor de los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto es importantísimo. ¿En qué sentido? A veces el silencio también es acompañar. No hay que tenerle miedo a los silencios incómodos. La verdad es que a veces solo con acompañar, estar y abrazar es suficiente. Las cortesías y la diplomacia de lo siento, ¿de veras? Hay que ver, ¿cómo es? Siento tu dolor, ¿en dónde? La verdad es que lejos de ayudar. Entonces, qué bueno esta reflexión. Muchísimas gracias. Y Rodolfo. Adolfo. Bueno, antes que nada, pues dar las gracias por este espacio de reflexión y de compartir, y gracias a todas las personas que están aquí, porque pues se siente bien, ¿no? Se siente pues este acompañamiento de que no somos tan distintos los seres humanos, no importa edad, raza, religión, idioma, lo que sea, pues todos sentimos las emociones, y pues es algo que todos compartimos, que es la vida, y la muerte también la vamos a compartir. Entonces pues muchas gracias, y pues en esto de la reflexión yo pude reflexionar muchas cosas, y pues no sé, quería compartirles algo de lo que yo siento, que es que quisiera decirles que no están solos, ¿no? Que lo que decimos queremos que nos digan unas palabras, pero pues la realidad es que a veces sí estaremos solos, solamente con nosotros mismos. Entonces pues gracias por ayudarnos con estas herramientas a comprender eso, ¿no? Entonces pues así como sentimos cosas desagradables, pues creo que también sentimos cosas hermosas. Entonces pues hay que quedarnos con eso. Nuevamente muchas gracias a ustedes y a todas las personas que están compartiendo. Gracias. Y tú lo has dicho, vale la pena vivir la vida y también la muerte. Es diferente tenerle miedo a la muerte a decir cómo quiero vivir de aquí en lo que muero. También pensar en mi propia muerte. Gracias. Por favor, acá. Bueno, yo quisiera darle las gracias a ustedes. Creo que no se escucha. Quisiera darle las gracias a ustedes por la sensibilidad con que tratan estas cosas, ¿verdad? Porque es difícil,
hablarlas abiertamente. Nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos contar. Se nos hace uno de la garganta, tantas cosas que nos atañen, ¿no? A todos como seres vulnerables y humanos. Y me puse yo a pensar que en este lugar que hay tanta sabiduría y tantos libros, tanta ciencia y todo, tenemos a un gran creador, que es nuestro gran consolador. Digo, son las palabras que yo quiero decirles a todos, ¿no? Tenemos a alguien que escribió un gran libro y no es cuestión de cada quien su creencia, ¿no? Que tenga. Al menos a mí, todos y cada uno tenemos a alguien cerca, ¿no? Nadie está solo. A la hora que le vemos está cerca de nosotros, está con nosotros y para nosotros, porque somos su gran creación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. De hecho, también nos tenemos nosotros a nosotros mismos. No es lo mismo decir me siento sola a vivir la soledad, el decir puedo hacer una cita conmigo, me invito a un café, si me gusta el café, me invito a un cine, puedo estar conmigo y con quien yo crea. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas tardes. Iván, Rosario, pues muchas gracias por este tiempo, por su amor, por su disposición, porque para ustedes no somos invisibles. O sea, todos los que estamos aquí tenemos grandes necesidades, estamos viviendo un duelo y mucha gente pues no nos da ni un abrazo. Y creo que aquí lo encontramos pues hoy la medicina. Gracias. Qué bella, muchas gracias. Pues agradecerles a la Biblioteca Vasconcelos, a Luis Eduardo Mendoza, representante de este bonito evento tan importante, tan profundo. La verdad es que se construyó gracias a ustedes, a sus participaciones. Se hace comunidad, aquí pueden ustedes pasarse el teléfono, se pueden dar un abrazo de despedida. Ahorita que nos veamos, pues nos saludaremos con mucho cariño. Si no volvemos a coincidir, agradecerles que hoy hayamos estado acá compartiendo esto, porque así es la vida, y pues buena vida a todos y cada uno. También queremos agradecerle a Erika Lemus, que nos ayudó en toda la gestión para poder estar aquí, por su sensibilidad, porque es parte de lo que la Fundación quiere hacer, socializar estos temas, acercarlos y que ya no sean tabú. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Me uno a los agradecimientos. Quisiera nada más despedirnos. Te voy a invitar a que, como decía Rosario, hay veces que nada más nos sentimos nosotros con nosotros mismos. Entonces date un fuerte abrazo, date un fuerte abrazo. Y si la vida, el universo o Dios nos lo permite, aquí nos vemos la siguiente semana de 12 años. Muchas gracias por acompañarnos. Finalmente, ya reiterar los agradecimientos a todos en nombre de la Biblioteca Vasconcelos. Ya se extendió la invitación a los próximos conversatorios que vamos a tener las siguientes semanas. Agradecerles, estos espacios tienen sentido y se construyen con la participación de todas y todos. Pues sin más, desearles una excelente tarde. Muchas gracias a Erika, a Iván, a Rosario y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.